Vamos a hablar de Next Generation Sequencing y la técnica más común hoy en día, que es la de Illumina. Vamos a definir la técnica. Es una técnica que nos da el orden preciso de los nucleótidos de DNA, del DNA en los genes, cromosomas e inclusive en el genoma entero. Una herramienta muy importante de investigación, pero también ya tiene aplicaciones concretas en el campo de diagnóstico de patología, medicina forense y test de paternidad. 5 razones por las cuales es muy importante. La primera, es una técnica que ya está disponible. Podríamos decir que si usted no la está haciendo, muy pronto va a llegar a su laboratorio. Lo segundo, en un futuro no muy distante, va a ser muy importante en muchas instituciones, especialmente académicas. De hecho, ya centros oncológicos como el MD Anderson tienen Molecular Tumor Board e incluyen Next Generation Sequencing en sus board. Tercero, miles de instituciones o centros están adquiriendo el sistema. Es costoso, pero si son centros académicos pueden darse el lujo de adquirirlo. Cuarto, hay un tsunami importantísimo de información genética que está llegando todos los días a patología derivado de este Next Generation Sequencing. Y quinto, en los años futuros va a reemplazar muchas técnicas, por ejemplo los chips, los microarrays, los paneles genéticos, todo esto va potencialmente a estar reemplazado por Next Generation Sequencing. ¿Cuáles son los requerimientos básicos? Primero, la técnica requiere comprar la máquina, que es costosa, un patólogo que tiene que tener entrenamiento en biología molecular. Y segundo, se requiere gente que tenga muy buena formación en bioinformática, que tengan entrenamiento en Next Generation Sequencing, que sepan analizar y sobre todo almacenar toda esta información. Esta información, la persona experta en bioinformática tiene que garantizarle al laboratorio que va a almacenar con agudeza al menos el 99.9% de la información. O sea, el error va a ser un error en 1000 bases y este es uno de los problemas que hay. Es un sistema muy caro porque se requiere acomodar una gran cantidad de información y los laboratorios tienen que gastar mucho dinero para crear esta capacidad de almacenamiento y de análisis de datos. Es realmente muy cara. Bueno, hablemos un poquito de la historia del Sanger. Empezó en Cambridge, en el Reino Unido, en 1977. Fue el que desarrolló la primera secuencia de las bases del DNA usando un sistema que se llamó Chain Terminator Inhibitors, inhibidores de terminación de cadena. El Sanger usa fluorescencia, electroforesis de capilares y automatización. Con este sistema se desarrolló el primer genoma humano en el año 2001, un proyecto que requirió 3 billones de dólares y se demoró 13 años. Una diferencia muy importante entre el Sanger y el Next Generation Sequencing. Un inconveniente del Sanger es que requiere el DNA genómico fragmentado y luego clonado en algo que se llama los BAC, Bacterial Artificial Chromosomes. Luego estos BAC se subclonan dentro de un vector en el huésped microbiano y luego se purifican colonias para hacer libraries, bibliotecas. Todo este proceso demora semanas. El Sanger amplifica por PCR un exón a la vez. En cambio, el Next Generation Sequencing es un sistema de secuencia paralela masiva en que se amplifican miles de exones a la vez, por lo tanto es mucho más rápido y eficiente. Se puede lograr en 24 horas la lectura. El Sanger normalmente toma días a semanas. El Sanger es hoy por hoy el gold standard porque produce lecturas más rápidas, produce longer reads y es el que se usa para la confirmación de variantes normales de DNA, lo cual no es
muy posible hoy con Next Generation Sequencing. Sin embargo, muy pronto algunos dicen Next Generation Sequencing va a ser el gold estándar. El proceso del Sanger usa el primer, el template, se requiere la DNA polimerasa, se requieren los nucleótidos trifosfatos normales, adenina, guanina, citosina y timina, como se ve en la segunda gráfica, que todos están marcados con sustancias fluorescentes de diferentes colores. Y en la tercera gráfica se ve que también se requiere algo llamado los terminators, que son los DDNTP o deoxinucleótidos trifosfatos. El DDATP, el DDGTP, el DDCTP y el DDTTP. Cada que uno de estos se une a la cadena, se produce la terminación de la elongación. ¿Por qué? Porque estos DDNTPs carecen del 3-hidroxilo que se requiere para formar la unión entre dos nucleótidos. Por lo tanto, cuando hay terminación, estos dideoxinucleótidos emiten una luz de diferente longitud de onda cada uno, o sea, de diferente color. Entonces, acá se puede ver cómo los fluorocromos, que son de diferentes colores para cada DDNTP, terminan cadenas de diferente tamaño. Las dos primeras, por ejemplo, terminaron en DDGTP, que es rosadito, la tercera terminó en DDTTP, que es rojo, la cuarta terminó en DDCTP, que es azul, la quinta, un poco más larga, terminó en DDATP, que es verde. Entonces, de esta manera, después de que se hace la electroforesis capilar, un computador automáticamente puede organizar la secuencia de todas las cadenas que se formaron desde la más pequeña hasta la más grande, y así, usando este sistema de bioinformática, se puede inferir la secuencia del DNA. Esta es la máquina que más se vende en el mundo hoy, el High Sequency 2500 de Illumina. La química de este sistema lo desarrolló en 1998 Solexa, que es una compañía de Inglaterra, en Cambridge, y luego Illumina en el 2007 compró el sistema, pero el mercadeo lo sigue siendo Solexa. Mencionemos brevemente otros sistemas de Next Generation Sequencing diferentes al de Illumina. Uno muy popular es el Ion Torrent, que detecta cambios de pH cuando los nucleótidos se adicionan. No es un sistema de emisión de luz como el que usa Illumina. El sistema del Roche 454 es un sistema de Pyro Sequence, en el cual hay una emisión de luciferina, de luz con luciferina, por el método de pirosecuencia. O sea, cuando los nucleótidos se incorporan y se liberan pirofosfatos. Este sistema de Roche también requiere un sistema de emulsión de agua y aceite, en la llamada Emulsion PCR, sistema de emulsión de PCR. Y al lado derecho tenemos otros dos sistemas o plataformas, que son las de nanotechnology, molecular biology con nanotechnology, que son el sistema SOLID de Life Technologies y el sistema de Pacific Sequencer de Pacific Biosciences. El proceso de Next Generation Sequencing empieza con la fragmentación mecánica con un aparato que es el Covaris 220, que es un ultrasonicator. Lo que hace este Covaris es que produce lisis de las células, de los patógenos, usando ondas acústicas, y entonces crea múltiples random breaks, múltiples fragmentos aleatorios de DNA que miden aproximadamente en tamaño 150 a 400 pares de bases. Esta es la primera fase para empezar a hacer Next Generation Sequencing. Entonces, cuando se termina la fragmentación del DNA con el Sonicator,
se puede observar que las secuencias pueden sobreponerse unas con otras. Quedan muchos fragmentos diferentes con el producto de esta sonication. Y podemos ver que el lado 5 end, 3 end, comparado con la cadena antiparalela 3 end, 5 end, muestra que los bordes no están cortados perfectamente y hay fragmentos terminales que están como colgando, sobrepuestos unos sobre otros. Para hacer las cadenas exactamente del mismo tamaño, hay que entonces liberarnos de estos fragmentos irregulares que cuelgan en un proceso que se llama blunting. El blunting, para eliminar los fragmentos incompatibles de los 3 o 5 terminal overhangs, se hace usando exonucleasas que hidrolizan los fosfodiéster terminal bonds, y así se remueven los fragmentos que cuelgan. Luego sigue un proceso que se llama adenylation o adenine tailing, en el cual se adiciona adenina a uno de los lados de la cadena del DNA, y por lo tanto se va a ver que uno de los lados o cada uno de los lados queda con un exceso de una adenina, queda como overhanging, como que cuelga porque hay un nucleótido adicional que es la adenina. Entonces después viene la unión de los adaptadores, que son complementarios y siempre terminan en T. El T overhanging es el que se va a unir al a la adenina overhanging. Entonces hace que el adaptador siempre es complementario del lado adenilado del DNA. Los adaptadores no se unen a otros adaptadores porque siempre terminan en T. Una T no se puede unir con otra T, solamente se pueden unir a la adenina terminal del DNA. Bueno, lo que sigue es llamado el ciclo limitado de amplificación o reducido, en el que se hacen 10 ciclos de PCR, en el que hay forward and backward amplification del DNA. Se pone, como ya dijimos, un primer en el left side y un primer en el right side, pegados a los adaptadores, complementarios a los adaptadores. Entonces el primer en el left side o left primer, que también lo llaman el index 1, prime from izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y el primer del lado derecho, también lo llaman index 2, prime o amplifica la cadena de derecha a izquierda. El hecho es que después de 10 ciclos hay un incremento exponencial del DNA. Esto es lo que se llama amplificación limitada o reducida, ciclos de amplificación limitados o reducidos, para preparar el DNA para la secuencia, que es lo que sigue después. Aquí hay un resumen del proceso. Entonces se fragmenta el DNA con sonication, luego se le unen, luego se pulen las terminaciones, luego se hace el tagging, que es uniéndole adenina a los bordes. Después se unen los adaptadores o trasposomas. Después de eso se ponen los primers y después viene una secuencia de amplificación inicial, que es lo que llaman el low cycle, y después ya viene todo el proceso de amplificación clonal, que es lo que vamos a ver enseguida. Una de las cosas importantes antes de hacer el ciclo de amplificación inicial es que en la máquina de Illumina se mezclan 12 diferentes Index 1 adaptadores, que van desde el N701 hasta el N712, y 8 diferentes Index Type 2 adaptadores, que van desde el N501 hasta el N504. Entonces estamos añadiendo en la máquina de Illumina una muestra con 96 índices, un kit con 96 índices.
Aquí tenemos que en la máquina de Illumina se organizan 96 wells o libraries, 12 tubitos para el Index Primer 1 y 8 tubos para el Index Primer 2. Y usando una pipeta se mezclan en la placa, mezclándolo con el DNA que ya viene tagmented con los adaptadores, y luego se realiza el ciclo corto de PCR de 5 ciclos. Vamos a explicar qué es el flow cell y cómo se hace el cluster generation. Entonces ya vimos que en cada well, en cada uno de los 96 wells de la máquina de Illumina, pusimos una combinación de dos primers. En el fondo de cada well lo que hay es una... Vamos a explicar qué es el flow cell y cómo se hace el cluster generation. Entonces ya vimos que en cada well, en cada uno de los 96 wells de la máquina de Illumina, pusimos una combinación de dos primers. En el fondo de cada well lo que hay es una superficie sólida de vidrio, una superficie de vidrio como una placa de vidrio, y en ese, que es lo que se llama el flow cell. Cada placa de vidrio tiene 8 diferentes líneas, y cada línea está cubierta con dos tipos de oligonucleótidos, aquí representados en color amarillo y en color verde, que son perfectamente complementarios a los dos adaptadores que estamos usando, que ya pegamos previamente a las cadenas de DNA en ese well, que son los que vamos a usar para secuenciar el DNA. Entonces el primer paso del bridging amplification o amplificación de puentes es que introducimos la cadena forward en el sistema, y esta cadena forward se une a su adaptador complementario en el flow cell, que aquí aparece con el color verde. Entonces luego introducimos la polimerasa, los ácidos nucleicos, y con el mismo sistema del PCR se crea la cadena reversa, que es la cadena complementaria de la que primero introdujimos al sistema, que era la cadena forward. Entonces ya tenemos la cadena reversa totalmente hibridizada. Luego tenemos que la molécula de doble cadena se desnaturaliza de nuevo con un proceso similar al que sucede en el PCR. Entonces el original template o la cadena forward se lava, it's washed away, resultando que queda solamente la cadena reversa, reverse strand. Luego la cadena reversa, que es la que queda, se une al segundo tipo de adaptador o el receptor de esta cadena reversa, que aquí lo vemos en color amarillo. Luego la cadena reversa se amplifica con el uso de ácidos nucleicos y la polimerasa, y se genera una cadena que genera una doble cadena que genera un puente, un bridge. Luego, usando cambios en la temperatura, como se hace con el PCR para quebrar los puentes de hidrógeno, el puente del bridge se desnaturaliza, y tenemos ahora como resultante dos copias de cadenas simples de moléculas de DNA, la forward y la reversa, cada una unida al adaptador de oligonucleótidos sobre el flow cell. Entonces este proceso se repite de nuevo una y otra vez en un proceso amplificado, clonalmente amplificado, que se parece a las reacciones que hacemos en el PCR. Con esta repetición se forman millones de copias y clusters en la superficie del flow cell, un proceso llamado amplificación clonal.
Después de la amplificación clonal, las cadenas reversa se clivan y se lavan, dejando en el clúster solamente las cadenas forward, que están listas para que se les peguen los primers y se hibridicen los templates del DNA. Este es el sistema de síntesis, que es el sistema propietario de Illumina, en el cual en cada ciclo se usan unos nucleótidos con fluorescencia, se incorporan. Entonces todo sucede al mismo tiempo cuando están secuenciando 50 millones de clusters, y por eso decimos que es un sistema de secuencia paralelo masivo. Todas las bases de DNA compiten para unirse a 4 Fluorescent Label Reversible Terminated Nucleotides, los llamados DNTPs, pero solamente un nucleótido puede incorporarse a la vez. Cuando se incorpora este nucleótido, el láser excita la fluorescencia del nucleótido y emite luces de diferentes colores de acuerdo a la longitud de onda. Por ejemplo, acá en esta gráfica vemos cómo si se incorpora tiamina vamos a ver rojo, si se incorpora guanina verde, si se incorpora citosina amarillo o adenina azul clarito. De nuevo, solo un nucleótido se puede incorporar porque tiene un terminator, está bloqueado. Cuando el bloqueo químico se remueve, o el terminator se remueve, entonces a partir de ese momento permitimos que se incorpore el siguiente nucleótido. Es uno a la vez. Esto es un resumen de lo que acabamos de mencionar. Aquí se muestra cómo se van incorporando los nucleótidos one by one. Y aquí tenemos cómo una cámara va registrando en el flow cell la forma como se van integrando secuencialmente los nucleótidos uno tras otro. Después de que se completa la primera lectura de las forward strains, entonces el producto de la lectura se separa usando cambios en la temperatura, como se hace en el PCR. So we wash away las cadenas leídas. Luego el Index 1 Primer, que está en color verde en la foto, se introduce y se hibridiza al template. Luego la lectura de la secuencia a partir del index se genera, similar a lo que se hizo en la primera lectura. Y después de que esto se completa, el producto de la lectura del index se lava, es wash out. Ahora de nuevo tenemos que el forward template se dobla y se une al segundo oligo en el flow cell. Luego se introduce el index 2 primer y se hace la lectura en la misma forma. Luego el producto del index 2 se lava, wash away. Y luego las polimerasas se extienden el segundo flow oligo, formando un puente de doble cadena. Luego se separa o se desnaturaliza la doble cadena, separamos el forward y el reverse strands. Luego el forward strand original se cliva o se lava, it is washed away. Entonces queda solamente la cadena reversa, de reverse strand. Entonces después de que se sintetizaron ya los fragmentos forward, ahora introducimos el Read2 Sequencer Primer y continuamos con la lectura o la copia de la cadena reversa de reverse strand
que es la cadena complementaria o leída en la dirección opuesta. El proceso de análisis de datos genera billones de lecturas digitales de todos los fragmentos de secuencia desconocida que ahora son visibles en el scan del flow cells como millones de punticos, de dots, de colores diferentes que van apareciendo uno después del otro a medida que cada vez un nucleótido con diferentes flores de color o fluorescencia se va añadiendo. Entonces, en el análisis de datos observamos que las lecturas de reads que tienen bases similares se localizan en grupos llamados clusters, cada clúster con secuencias similares. Basados en si usamos el index 1 o el index 2 o si se hizo la lectura del forward o reverse, las secuencias del pool en the library se separan en diferentes clusters. Y luego las secuencias continuas se alinean con un genoma de referencia para identificar las variantes, y esto se usa para resolver ambiguous alignments, alineaciones ambiguas.